buenas tardes, mi nombre es Janet Arzoli Barreto Molina y a continuación les voy a hablar sobre Australia y su sistema educativo. Mi grupo está conformado por María Isabel Quiñones y quien les habla. Australia es un país moderno, industrializado, con ciudades de imponente arquitectura. Es considerada la isla más grande del mundo y además es caracterizada por sus contrastes naturales, porque podemos ver playas, desiertos, llanuras, y es un lugar muy interesante para vivir. Pero lo que caracteriza Australia es que es rico en cultura y educación. Invierten mucho en la educación de los niños y las niñas y de los jóvenes. Y aparte de esto, es un lugar muy hermoso al que muchas personas de diferentes países acuden a estudiar, y no solo a estudiar, sino también para conocer sus diferentes diversidades, cultura, naturaleza y todo lo hermoso que nos puede brindar este país. El sistema educativo de Australia es descentralizado. Como ya sabemos, le delegan funciones a diferentes personas. Aparte de esto, Australia tiene 6 estados. Como podemos ver, la constituyen 6 estados y cada estado tiene su propio ministerio de educación. La educación en Australia es muy importante, es el tema principal en los debates electorales. Y aparte de eso, las escuelas privadas y las públicas, los niños que estudian en estas escuelas reciben subsidios. No se hace la excepción de personas si el niño está en un colegio privado, no se le da el subsidio, no. También los niños de colegios privados reciben un subsidio o una ayuda por parte del gobierno, de las autoridades. Australia son muy privilegiados los niños que estudian en Australia, porque así como los colegios públicos y los colegios privados reciben entre ellos a niños religiosos, niños católicos, niños musulmanes. Son colegios que integran a todas estas personas, que las aceptan en sus escuelas, y son escuelas que son basadas en filosofías como Montessori y como Steiner. Eso es lo importante de esta educación, que no rechazan a los demás niños. Como podemos ver, muchas personas de diferentes países y también de Colombia acuden a Australia para cualificarse, también para llevar a sus niños a estudiar allá, porque es una educación excelente, es una educación muy buena. Las etapas educativas en Australia, así como en Colombia, nosotros podemos ver que en Australia hay unas etapas educativas y se relacionan muchos con la de Colombia. Tenemos el preescolar de los 5 años, es un grado no obligatorio. También tenemos primaria, que es de 6 a 7 años. Está la secundaria, que dura de 5 a 6 años, y está dividida en unos ciclos que el niño o el estudiante puede terminar de acuerdo a sus conocimientos obtenidos. Y también tenemos el segundo grado, o la formación técnica o la universitaria, que es una educación vocacional. El estudiante lo realiza de acuerdo a su vocación. Estaba leyendo que los jóvenes en la edad de 15 o 16 años que ya encontraron su vocación, si encuentran un trabajo estable, fijo, estos jóvenes pueden seguir trabajando ahí durante toda su vida y no ingresan a la universidad, porque este es un trabajo que ya les va a permitir a ellos vivir ahí estable, en una solvencia económica estable. También están los que se ingresan a la universidad, tienen una etapa de 3 años. Es muy importante, cabe resaltar en la educación de Australia, en la etapa de la universidad, que hay una universidad que se llama Sydney, está entre las 100 más destacadas del mundo. Y esa universidad fue la primera en admitir a estudiantes por mérito, que se lo merecían, que tenían notas buenas. Fue la primera universidad, por decirlo de esa manera,
en ofrecer a los estudiantes educación gratuita por mérito, para estudiantes que tenían excelentes calificaciones. También encontramos fortalezas y encontramos debilidades como en todo sistema educativo. Encontramos unas fortalezas y es que los jóvenes en la educación, los niños no tienen, los espacios educativos no tienen tantos estudiantes, es un máximo de 30 alumnos por clase, los maestros son muy capacitados, son muy calificados, son instalaciones de alto nivel, programas para alumnos superdotados y talentosos, programas de alto rendimiento, programas individuales de aprendizaje, marcos de garantía de calidad que permiten los estándares que el colegio debe cumplir, método de investigación. Este método de investigación lo realizan los jóvenes desde que están en el grado 9º o 10º y de ahí ellos comienzan a llevar ese proyecto hasta que ingresan a la universidad. Hay algo muy importante, que no hay exámenes orales. Ellos pueden trabajar y estudiar, se les brinda la oportunidad a los jóvenes de trabajar y estudiar. Como ya hemos visto, muchos estudiantes del extranjero deciden ir a estudiar a Australia y pues se les da la oportunidad de estudiar y también de trabajar. Hay gratuidad para los estudiantes, bilingüismo es una de las fortalezas de la educación en Australia. Muchas personas deciden ir a Australia para aprender inglés, es muy excelente en el bilingüismo. La escuela primaria es considerada parte integrante de la comunidad y del barrio donde se encuentra. El niño tiene su escuela cerca, no le toca ir a estudiar lejos, no. Ahí en el mismo barrio se encuentra su escuela, también hay institutos de formación profesional y lo más importante es que preparan a todos los niños y las niñas como seres integrales, los preparan para la vida. Pero también encontramos unas debilidades. Australia, al ser pionera, ofrece servicios educativos a extranjeros, pero una de esas debilidades es que la educación es muy costosa. Aunque es muy buena, es muy excelente, la educación es muy costosa y aunque nosotros queramos ir a estudiar allá, tal vez no podamos ir porque de pronto se nos dificulta la economía. En realidad es un costo muy alto ir a estudiar a Australia. También un factor principal a la hora de decidir ir a estudiar o vivir en Australia, se debe tener un excelente nivel de inglés para ingresar a las universidades o colegios, y pues es algo que nosotros a veces no tenemos muy bien, y es que nosotros no hablamos muy bien el inglés, entonces se nos dificulta ir allá. Entonces es una debilidad porque tal vez podemos sentir el rechazo o el aislamiento. También encontramos que no existen escuelas gratis para estudiantes internacionales. Como yo les comentaba, para los niños de allá de Australia de educación privada o pública sí tienen educación gratuita, pero para los estudiantes de otros países no encuentran educación gratuita. Según las pruebas PISA, aquí encontramos que en matemáticas, Australia, aquí está Australia, en matemáticas el puntaje fue de 504. Esta tabla es del año 2012. También en lectura, Australia quedó en el puesto 512 y en ciencias en un puntaje de 521. Estadísticamente es significativo por encima del promedio de la OECD, significa este colorcito, el azul más oscurito dice sin diferencia significativa al promedio OECD, y estadísticamente es significativo por debajo del promedio OECD. En este año Australia quedó muy bien posicionado de acuerdo a estas estadísticas, quedó en un lugar, en un puesto realmente muy bueno. Ya en el 2015, en las pruebas PISA, podemos ver a Australia en ciencias 510,
en lectura 503 y en matemáticas 494. Podemos ir mirando que el nivel de su puntaje ha ido disminuyendo. Y ya en el 2018 podemos mirar, aquí está Australia, en lectura 503, en matemáticas 491 y en ciencias 503. Podemos mirar cómo su rendimiento ha ido bajando. Aquí nosotros realizamos un análisis del estado actual de Australia de acuerdo a las pruebas PISA. Encontramos que en lectura en el 2012 ya lo habíamos mirado en la tablita, en 2012 512, en 2015 503, 2018 503, bajó, aunque en estos 2 años se mantiene estable, pero de todas maneras bajó. En matemáticas en el 2012 504, 2015 494, en 2018 491, en realidad también bajó. Y en ciencias 521, 2015 510, 2018 503, también bajó. En sí este país, aunque su educación es muy buena, yo en realidad consulté mucho sobre este país y su educación es muy buena, muy excelente. Los métodos de trabajo de los docentes, desde primera infancia hasta la universidad, son muy chéveres, son muy buenos, pero en sus puntajes su rendimiento ha decaído, ha bajado, y también en todas estas tablas podemos deducir que Australia, su fuerte son las ciencias, porque aunque ha ido bajando, se nota que es un puntaje muy bueno y el fuerte de Australia son las ciencias. Esto fue todo, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado mucho el país de Australia. Si tienen alguna pregunta o una duda, estaré dispuesta a responder estas inquietudes.